Dormir es un placer. No sé ustedes, pero cuando yo tengo insomnio es una tortura, es como estar en el infierno, dar vueltas en la cama, entre las sábanas, entre las cobijas, pensar y pensar y pensar y no poder dormir es aterrador. Tener pesadillas también es terrible. Afortunadamente no sucede casi nunca, pero seguramente ustedes han tenido esa pesadilla en la que caen, como si se cayeran de un abismo y de pronto despiertan, como si fuéramos lanzados desde un puente, desde la cima de un edificio gigante de Dubái. Los antiguos hindúes decían que era el momento en que el alma regresaba, porque ellos piensan que cuando uno duerme, flota fuera del cuerpo el alma, unida por un cordón de plata, y allí nos desdoblamos. Eso piensan muchos de estos místicos. Lo cierto es que los médicos dicen que dormir es más necesario a veces que comer. Es una de las grandes necesidades que tenemos los seres humanos. Podemos durar más tiempo sin comer que sin dormir antes de sufrir grandes daños y trastornos. También hay gente que no puede parar de dormir y eso también se les transforma en un infierno. Se le llama narcolepsia. Hay cuentos muy antiguos que hablan de eso. Bellas durmientes perdidas en los bosques, rodeadas de plantas, animales congeladas que son despertadas por príncipes o por hechizos, que son cuidadas por duendes o por enanos. ¿Qué pensarían ustedes si les dijera que el cuento de la Bella Durmiente pudo ser real, médicamente pudo ser real, y que existió un caso en la historia de una mujer que durmió durante 9 años? En este podcast les voy a relatar su historia y vamos a aprender un poco de la narcolepsia. Esto va a ser sorprendente, así que amárrese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es Los Audios de Cruz Escribiente. La Bella Durmiente es una fantasía creada por la mente colectiva de miles de personas, campesinos, escritores, folcloristas. Retrata la historia de una niña dulce, linda, de una princesita atormentada por una maldición, por magia negra, que ha sido contaminada con una espina en algunas historias, en otras con una manzana. También Blancanieves entró en un letargo grandísimo. No sé si ustedes se acuerdan. A Blancanieves le dieron una manzana roja envenenada que le dio una bruja, una madrastra, una reina oscura. Y esa manzana le quedó atrapada en la garganta y quedó ahí durmiendo años, 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 hasta que el famoso príncipe azul la rescató. Pasan muchas historias, personas que entran en un trance, en un letargo, que quedan capturadas en sus sueños, que no pueden volver a la vida, a caminar, a comer, a andar por allí. ¿Qué pensarían ustedes si les dijera que hay varios casos en la historia? No uno, no dos, no tres. Más de 16 casos en los que personas, especialmente mujeres, esto es bastante extraño, han quedado así, dormidas durante años. Las explicaciones científicas son varias. Lo cierto es que sociológicamente podríamos decir que estos hechos en el pasado tal vez se asumían como brujería. Imagínese usted que viviera en la Edad Media y su hija se acostara a dormir y no se despertara, que usted la empujara, le echara agua en la cabeza, le clavara alfileres y no se despertara. Les ponían incluso plantas aromáticas en la nariz, olores hediondos, las acercaban al fuego, las quemaban y no despertaban. Obviamente en ese tiempo se pensaba que era influjo del demonio. Y eso es lo que muestran las leyendas y las historias y los cuentos, en donde se muestra que es la magia, vuelvo a decir, la magia negra, la brujería, la que hace que las personas entren en estos estados de trance o de sueño profundo, en donde quedan atrapadas esas conciencias congeladas, perdidas para siempre. Es una tragedia, una tragedia. Imagínense que su hijito, su mamá, su hermano, su novia, un día se acueste a dormir y ya nunca despierte. Es como una muerte persistente, larga, un duelo que no se acaba. Muchas de estas personas fallecen dormidas, y eso no es el coma, no es el estado de coma, ni inducido, ni natural. Tampoco se trata de pereza, como muchos hablan. Es tan perezoso que se acuesta a dormir toda su vida y la pierde ahí, encima de un colchón. Uno de los casos más sorprendentes nos lleva hasta Suecia, en el siglo XX, en donde hubo un caso que es realmente sorprendente. La historia de Carolina Olson,
quien denominaron o quien llamaron la durmiente de Ogno. Ella no se durmió esperando a un príncipe, ella no se durmió porque la brujería o porque una criatura la haya envolvido en sus artes, en sus fuerzas negativas y la hayan lanzado sobre una cama, no. Ella simplemente quedó dormida, dormida para siempre. Es un caso muy insólito, un caso muy extraño, que todavía es discutido por médicos de todo el mundo. Carolina se crió en la isla de Ogno, al sur de Suecia, un territorio pequeño, una isla ya, imagínensela, alrededor de ese mar frío que en invierno se convierte en témpanos de hielo, se congela totalmente. En esa isla vivían solo 20 personas, 20 familias, y ella se dedicaba junto a las otras mujeres a ayudar a sus maridos, a sus hermanos, a sus tíos que eran pescadores. Gente que se metía dentro del mar en canoas como sus antepasados los vikingos en busca de grandes cardúmenes. Ahí vivía, en esa pequeña isla. Carolina era una mujer que no le tenía miedo a nada, era una chica arriesgada desde pequeña, era contestataria, estaba en contra del dominio de los hombres en la casa, siempre quería ser fuerte, valiente, incluso se dice que un día vio una serpiente y ella la tomó con sus manos y la lanzó, una serpiente incluso que podía ser venenosa. También se decía que ella hacía las labores de los hombres y que muchas veces tal vez se lanzó al mar a pescar con ellos. No parecía tener miedo de nada. Y era común verla jugando afuera, en medio del invierno, en medio del hielo, como si estuviera en plena primavera. Pero algo raro pasó en 1875. En ese momento, Carolina tenía solo 14 años. Estaba allí, en su casa, con su familia, feliz. Sin embargo, algo raro le pasó. De repente, imagínese esto, que usted esté por ahí, quedó convertida en una especie de tronco de madera. Sí, así lo dicen sus familiares en ese momento. Estaba ahí hablando con todos y se quedó quieta, como si fuese una estatua de madera. Su conciencia se fue, desapareció y entonces su cuerpo se desgonzó y cayó sobre el suelo. Sus familiares estaban muy asustados, decían ¿qué diablos pasó aquí? Y ella allí quedó dormida, totalmente dormida. La levantaron, la llevaron a una cama e intentaron atenderla con amor, sus familiares. Intentaron despertarla, pero nada hacía efecto. No podían despertarla, le gritaban en los oídos, la empujaban, nada sucedía. Cuando los médicos preguntaron qué era lo que le había pasado, qué tal vez le había sucedido, sus familias dijeron que seguramente se había golpeado en la cabeza con un hielo, con un bloque de hielo en medio del invierno. Otros decían que se había quedado dormida después de que le había dolido la cabeza durante varios meses porque había tenido una infección en las muelas. Lo cierto es que los años fueron pasando, avanzando, pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, hasta que en 1905 algo extraño sucedió. La mamá de Carolina falleció, murió. Ese día dicen que Carolina hizo algunos ruidos y que se le vio llorar, que unas lágrimas grandes cayeron por sus mejillas. Y 2 años después, uno de los hermanos más queridos, porque recuerden era una familia de 6 hermanos, se ahogó en el mar. Estaba pescando y sus pulmones se le llenaron de agua salada. Falleció y otra vez Carolina hizo algunos ruidos, algunos murmullos. Eso llamó la atención de un psiquiatra que se llamaba Harald Strodem. Harald empezó a investigar y dijo, qué extraño, si estuviera dormida, ¿cómo sobrevive? Preguntó entonces quién le daba la comida. Los hermanos callaron, decían, no, a ella no se le da comida. Y él decía, es imposible, no puede durar 7, 8, 20 años durmiendo una persona sin tener alimento. Además, los músculos se veían bien. Aunque tenía el cuerpo flácido, no tenía pérdida muscular, y él sabía que las personas que duraban mucho tiempo acostadas sufrían de llagas, y Carolina no tenía llagas en la espalda ni en los brazos. Después de la muerte de la mamá de Carolina, su cuidado había quedado en manos de una ama de llaves, y le preguntó, ¿usted le da de comer? La mujer se quedó en silencio y dice, sí, yo a veces dejo comida por allí, y luego desaparece. ¿Desaparece?, se preguntó el psiquiatra. Harald Stroder dijo, algo raro le está pasando a esta señora no está dormida. Descubrió entonces que Carolina tenía una especie de trastorno, algo muy raro, y que se hacía la dormida, que se hacía la que quedaba en silencio, callada,
que nunca hablaba y que su mamá la había cuidado, que había generado una retorcida relación de dependencia con su familia, que la cuidaba, que la limpiaba, que la bañaba, y así fue creciendo y creciendo. Y cuando todos la dejaban en su habitación, ella se movía y caminaba. Los había engañado a todos, pero tenía una extraña enfermedad mental. Al final, en 1950 falleció. Esta historia es muy retorcida, muy extraña, parece una película de terror. Sin embargo, sí hay personas que tienen enfermedades que los lleva a quedarse dormidos todo el tiempo. Se llama narcolepsia. Escuchemos la historia de un hombre español que la sufre. Escuchémoslo aquí, en los audios de Cruz Escribiente. Y después les voy a narrar ahora sí la historia de la mujer que supuestamente durmió durante 9 años. Ellen Sattler, que es llamada la verdadera Bella Durmiente. De pequeño su hermano le llamaba el león dormilón. Se llama Juan José, tiene 53 años y padece narcolepsia desde los 5. La narcolepsia es una enfermedad que se descubrió hace unos 20 años que era de origen autoinmune. Quiere decir que nosotros tenemos unas células, todas las personas, que se llaman hipocretinas. Están en el hipotálamo y regulan las fases de sueño y de vigilia. O sea, normalmente cuando se hace de noche, las células te avisan, ¡hala!, como los telerines, vamos a la cama, ¿no? El problema nuestro es que nuestro sistema inmunológico, que nos previene de enfermedades, de tal, las ataca como si fueran malas. Todos los días nos quedamos sin hipocretinas y no sabemos ni cuándo es la hora de dormir ni cuándo, ¿no? La narcolepsia no avisa. Es más, es tan puñetera que yo, por ejemplo, que llevo toda la vida con ella, te parece que más o menos vas a saber cuándo te va a dar y no, te engaña. O sea, días que igual duermes un poquito mejor y dices, hoy me levanto bien, y te dice la narcolepsia, que te lo crees tú. En el caso de Juan José, la narcolepsia va acompañada de la cataplegia, lo que dificulta aún más su día a día. La cataplegia es una enfermedad que solo la tienen los narcolépticos y 2 enfermedades minoritarias. Quiere decir que ante emociones grandes, pueden ser de alegría o de enfado, pierdes el tono muscular pero no la consciencia. Así como la narcolepsia nos quedamos dormidos, la cataplegia no nos podemos mover pero estamos conscientes. Pero yo, por ejemplo, lo pasé muy mal, estando en Burrada casi me dio un cataplegia de no estar aquí en el Palacio, o sea, animando a Osasuna, ni puedo ir a Sadar, porque te emocionas y no puedes. Los narcolépticos, sobre todo los que tenemos cataplegia, jamás dormimos de noche seguido, nunca en la vida. Como mucho poder dormir seguidamente 2 o 3 horas. Para un narcoléptico, una cosa tan sencilla y muy difícil es quedar con alguien y acudir. Tú quedas con una persona, vamos a tomar un café, ya, pero no sé si voy a ir o no. Yo me llego a dormir bajando la Cuesta Veloso y menos mal que había vallas. Al final aprendes tus sistemas de defensa. Yo, por ejemplo, llego a casa, la tengo forrada las esquinitas, como los niños cuando somos pequeños, no te pegues aquí, no te pegues allá. He optado por quitar de casa todas las alfombras. Es una de muchas enfermedades raras que hoy por hoy no tienen cura y quienes la padecen tienen que luchar porque la vida no sea un sueño. La gran desconocida, pero a la vez también es muy dura. Que la narcolepsia es muy mala, sí, pero si confían en ti, puedes desarrollar aptitudes. Luego de escuchar estos 2 casos increíbles, tanto el de esta persona que tiene narcolepsia, que acabamos de escucharlo, este reportaje, como el caso de Carolina de Suecia, esta mujer que allá en una isla en Suecia se hacía pasar por una bella durmiente real, cuando lo que quería era llamar la atención o tenía un problema mental que le hacía simular que estaba dormida. Eso da mucho miedo. Me acuerdo un poco de la historia de la huérfana, aquella mujer adulta que se hizo pasar por una niña para que la adoptaran y que, según la historia, pues muchos dicen intentó matar a sus padres adoptivos. Hay muchas historias así, pero la que les voy a contar sí es bastante interesante y tiene que ver con un caso real, o al menos registrado en la historia, de una mujer que durmió durante 9 años. Y para conocer su historia vamos a viajar con la mente y la imaginación a un pequeño pueblo, un pequeño condado de Inglaterra llamado Turville,
al siglo XIX, a finales del siglo XIX, a 1871. En esa fecha, una niña que se llamaba Ellen Sandler, que tenía 11 años, se acostó a dormir. Se despidió, le dio las buenas noches a la mamá, al papá, a los hermanos. Dijo, estoy cansada, estoy cansadita. La niña tenía 11 años, trabajaba además, trabajaba como niñera, eran tiempos diferentes, entonces el trabajo infantil no se veía tan mal. Y ella trabajó allá como niñera en Inglaterra, cuidaba niños. Se metió debajo de las cobijas, afuera había oscuridad, solo había una pequeña luz cenital que brillaba. Eran tiempos sin televisor, sin internet, sin nada. Tenía un cansancio extraño. Desde ese día le había hecho a los papás, a los papitos, que tenía dolor de cabeza, que le dolía mucho la cabeza, que estaba somnolienta, que estaba cuidando a los niños y a veces se quedaba dormida, que cabeceaba de un momento a otro y además sentía un cansancio inusual. ¿A ustedes les ha pasado? A veces yo me siento cansado más de lo normal y no me puedo mover. Como cuando uno tiene jet lag, viaja a otro país y se queda casi dormido. Bueno, así se sentía ella. Decían que se sentaba en una silla y quedaba dormida enseguida. Los síntomas se fueron agravando hasta el punto de que fue imposible que pudiera seguir trabajando como niñera, porque cuando cuidaba a los bebés se le dormían en los brazos, Días antes de que se acostara a dormir, como les inicié a contar, en 1871, ella había estado en el médico, varios meses había estado en un hospital, casi medio año en un sanatorio y le dieron de alta porque tenía terribles episodios convulsivos. Estaba de repente mirando así a alguien y quedaba con los ojos en blanco, se le subían, tipo exorcista, tipo Regan del exorcista, se le subían los ojos, se torcían y ella empezaba a temblar y botaba por la boca. Ellen Sandler tuvo muchas convulsiones. Los médicos no pudieron determinar por qué sucedían. Algunos pensaron que se trataba de epilepsia, sin embargo, pues ya que ya no eran comunes los ataques, ni siquiera tenían un ritmo parecido al de la epilepsia, pues les pareció que era simplemente algo transitorio, un trastorno que le iba a pasar. Lo cierto es que después de todos estos síntomas, en 1871, Ellen Sandler, como les inicié contando, le dijo buenas noches a su mamá, buenas noches papá, buenas noches hermanos, estoy muy cansadita, estoy muy cansada, y se acostó como les conté, se envolvió como una oruga en las cobijas e inició así uno de los hechos médicos más extraños de toda la historia, porque al siguiente día los papás la fueron a despertar para que desayunara, para que comiera algo. La llamaron, le dijeron, Helen, ven acá, Helen. Helen no se levantaba. Al comienzo los papás pensaban que era algo normal, que ella siempre que estaba cansada o se sentía así, a veces era perezosa y no se levantaba, o tal vez estaba enferma. Su mamá a los 10, 20, 30 minutos de que no respondía fue a verla y la vio allí, durmiendo. Incluso dicen que roncaba un poco. La mamá se acercó y empezó a sacudirla. Helen, le decía. Pero Helen no se levantaba, seguía roncando. Desesperada, la mujer llamó al papá de Helen, que se acercó. Y con fuerza, con ese momento la gente era menos delicada, digámoslo así, más maltratadora. Gente que era fanática de una forma de pedagogía bastante salvaje, que es la que está circunscrita a esa frase de que la letra con sangre entra. Antes le pegaban a los estudiantes los profesores, cogía una regla y les dan en la mano. ¿A usted le pasó? ¿A usted le dieron juguete, rejo? Los papás llegaban, se quitaban la chancleta de la mamá y se lo tiraba a usted y le pegaba en la cabeza. Cogían con la tapa de la olla express y le pegaban a los hijos. Imagínense cómo era en el siglo XIX. Pues entonces, como Helen no se despertaba, el papá llegó y le dio un golpe durísimo, pero Helen no reaccionó. Estaba quieta, estaba ahí, como si fuese un muñeco, como si no sintiera. Como si su conciencia se hubiese perdido entre un limbo, una especie de estado de la materia en donde no se puede recuperar nada, donde no hay tiempo, donde hay un no tiempo. Un estado extraño y extrambótico que duró durante un día, 2 días, 3 días. Su familia esperaba que despertara con mucha angustia. Aún así, pasó una semana, otra semana, 2 semanas, 3 semanas, y la niña no despertaba,
no despertaba. Para que no muriese, su familia empezó a suministrarle alimentos líquidos, leche sobre todo. Le daban leche directamente a la boca, le echaban leche. También té y luego té con leche. Sin embargo, un día la boca de la pequeña Helen se cerró. Se cerró como si quisiera morder, como si estuviera mordiendo algo imaginario. A veces movía los ojos debajo de las pestañas y a veces quedaba completamente rígida. Entonces no le podían dar más comida. Entonces su mamá, desesperada, le arrancó un diente. Le arrancó un diente, uno de los dientes del frente, se lo arrancó. Y por el hueco que quedó, empezó a suministrarle otra vez lechecita y té, lechecita y té, lechecita y té. También todos los días pacientemente la mujer, su esposo y sus otras hijas la limpiaban, le bañaban su cuerpo con una esponja, la restregaban, le peinaban sus cabellos que cada vez crecían más. Su cuerpo empezó a volverse lánguido, lánguido, lánguido y le tuvieron que poner pañal, ¿sí? Tuvieron que ponerle pañal a Helen, porque como estaba allí, pues ella también defecaba y orinaba. El estado de la niña se volvió una comidilla entre todos los vecinos, que empezaron a contar que había una niña que no despertaba, que había una niña allí acostada con su familia en una especie de colchón que la alimentaban por un hueco que le habían abierto en los dientes, y empezaron a llamarle la Bella Durmiente de Turville. Y fue tan famosa esta historia que llegó al pueblo, y del pueblo llegó a las principales ciudades de Gran Bretaña, a Edimburgo en Escocia, a Londres. Dicen que la familia real incluso escuchó de esta niña que no podía despertar. Y no solo los condes, los príncipes, los duques se interesaron por lo que pasaba con Helen. También los médicos, los profesores, los científicos de las principales universidades querían saber qué era lo que le sucedía a aquella niña. ¿Qué le provocaba ese sueño eterno? Creyeron algunos que se trataba de un engaño. Fueron hasta la casa, incluso la atravesaron con alfileres, le jalaron los pies, le echaron agua en la cabeza, intentaron asfixiarla, pero no despertó. Helen no despertó. Realmente fue algo completamente fabuloso. Algo que parece sacado de la literatura fantástica, que parece una novela de Gabriel García Márquez. No sé qué piensa usted hasta este momento, pero lo que viene más adelante, el final de esta historia, los va a dejar profundamente conmocionados. Muy bien. Ahora todos deberán dormir hasta que el mundo se acabe. Este encantamiento no lo podrán deshacer. Qué terrible que haya sucedido según el encantamiento de la maldita bruja negra. Debemos ir a salvar al rey y a la gentil princesa. Es cierto, debemos salvarlos. Un extracto de el sonido de una serie japonesa muy famosa, un kodomo. Son los cuentos de los hermanos Grimm y es La Bella Durmiente. Esa historia es fascinante porque se conecta con lo que estamos hablando. Si bien existe la narcolepsia, si bien sí existen estas enfermedades y también gente que simula, que inventa o que incluso tiene problemas psiquiátricos y los expresa mediante la simulación de que no se levante y que sigue dormida, el caso del que trata este podcast sigue siendo completamente interesante. Helen Sattler, la mujer que durmió durante 9 años. Lo cierto es que la casa de los Sattler, con el tiempo, cuando ella estaba ahí durmiendo, empezó a ser conocida como Sleepy Cottage y se convirtió en un punto de referencia para todas las personas que recorrían la comarca y de muchos periodistas, especialmente uno de el diario The Daily Telegraph, que fue hasta allá y la visitó mientras estaba dormida a inicios del siglo XX y dijo lo siguiente: su carne se ve lúcida y flácida y débil,
No tiene sustancia, apenas respira. Es tan débil la respiración que apenas se le puede percibir. Pensaría yo que estoy frente a una muerta. Igualmente dice que él tocó los pies, las manos y que encontró que sus pies estaban completamente helados. Luego de publicar esta noticia, los Sandler empezaron a recibir dinero de donaciones para mantener a la niña, mientras seguía inmersa en su sueño. Eventualmente muchos empezaron a especular que se trataba de una farsa para recaudar dinero, sobre todo cuando Anne, que era la principal cuidadora, la que limpiaba a Helen, murió de un ataque cardíaco en 1880, y por esos días muchas personas dicen que la vieron incluso caminar, que la vieron andar por la casa. Ahí surgió la hipótesis de que la madre de Ellen, Sandler, la drogaba para mantenerla dormida. Y es que en esos 9 años en los que ella estuvo profunda, Anne, como se llamaba su mamá, se negó y no quiso que se llevaran a la niña a un hospital londinense donde la iban a examinar y donde le iban a dar un tratamiento gratis. Ella dijo, es que no quiero que se aparte de mi casa, es que seguro si la llevan a un hospital la matan. Claro, en ese tiempo había una desconfianza muy grande a los hospitales y los sistemas de salud, pero eso generó grandes suspicacias. Pese a las teorías de fraude, Ellen se despertó 9 años después y tuvo una vida aparentemente normal, pues tenía problemas de crecimiento, nunca creció, se quedó chiquita, como si cuando se hubiera acostado a dormir durante esos 9 años, todo se hubiera detenido, porque nunca volvió a crecer. Era una persona de muy baja estatura, sus brazos eran muy flácidos y a pesar de que durante mucho tiempo volvió a intentar mover los brazos y hablar bien, nunca lo consiguió, siempre tuvo problemas. También tuvo perturbaciones muy graves de visión. En ese tiempo no habían cirugías ni sistemas digitales para mirar qué le pasaba al ojo de esta chica. Los oftalmólogos de ese tiempo la revisaron y se dieron cuenta que estaba prácticamente ciega de un ojo. No se sabe qué sucedió. Y lo más interesante es que a pesar de eso se enamoró. Y eso sí es bonito. Ella, después de que despertó, se enamoró de un hombre. Y luego de durar 9 años dormida, tuvo 9 hijos. Se dedicó a su casa, trabajó, vio morir a sus hermanos, a su mamá, a toda su familia y al final falleció a finales de la década de 1910. Cuando se retiró a su sillón favorito en su casa campesina, se sentó, extendió sus brazos hacia adelante, cerró los ojos, exhaló su último aliento y falleció. Sus hijos intentaron despertarla, incluso uno de ellos pidió que no la enterraran porque creía que tal vez estaba otra vez en ese profundo trance en el que se había sumergido su mamá durante 9 años cuando era más joven, cuando él ni siquiera había nacido y se había transformado en la verdadera Bella Durmiente. Una historia increíble, una historia llena de misterio. ¿Se imagina cómo debe ser dormir durante años? ¿Se imagina lo que debe ser despertar y encontrar que uno es otra persona, que nuestros familiares han muerto? ¿Se imagina que en algún momento estas personas mientras están dormidas tengan pesadillas y no puedan despertar? No tengo ni idea. Hay muchos trastornos del sueño. Podemos hablar también de la parálisis del sueño más adelante. Por ahora les quiero dejar un caso que fue muy popular en América Latina. El caso de una chica que decía que mientras dormía era poseída, era atacada o agredida sexualmente por espíritus, por fantasmas. Muchas personas creen que este tipo de comportamientos y situaciones están relacionadas con las experiencias que muchas personas vivieron, situaciones traumáticas que se reflejan de esa manera. Otros dicen que se trata de desórdenes del sueño. Durante la Edad Media se creía que existían unos espíritus llamados los incubos y los sucubos, que agredían sexualmente a los hombres y a las mujeres, incluso que robaban de los hombres su esperma para después crear una especie de monstruos o de semimonstruos, de abominaciones. ¿Se imagina usted eso? Que viniera un demonio y se le acercara. También en América Latina se habla que las brujas se sientan en los pechos de las personas y los besan.
que los lamen con sus lenguas y que también a veces quedan embarazadas y se llevan esos bebés para hacer sacrificios. Eso pensaban, incluso muchos pintores pintaban estos sacrificios durante el siglo XVIII, XIX. Tenemos a Goya en España, por ejemplo, pintando estos sacrificios. Fusilli en Italia o holandeses como el Bosco. Pero no los quiero ocupar más de estas pinturas y estas creencias en estos espíritus que atacan en medio de la noche. Escuchemos entonces la noticia, este caso que fue muy famoso en América Latina, que la publicó pues Al Rojo Vivo de Telemundo. Escúchenlo a continuación. Les quiero dejar esto al final, después de escuchar este otro caso aquí en este podcast. No sin antes pedirles por favor que me den like, que activen la campanita, por favor activen ahí la campanita y que me escriban aquí en los comentarios desde donde me escuchan. Hay una joven en Bolivia que asegura un ente del más allá se cuela en su habitación para tener relaciones íntimas con ella. No menos perturbador es que la muchacha asegura tener las pruebas. Bernabé López nos cuenta. Esta joven asegura que un fantasma abusa de ella todas las noches, algo que la tiene perturbada. Es como si él estuviera conmigo o durmiera conmigo en las noches. Lo que parecía un sueño fue una relación sexual real con un espectro. Así lo afirma este reconocido investigador paranormal. Nos contaba de que este ente la veja sexualmente, o sea, tiene relaciones sexuales con ella. Es un fantasma o una entidad de sexo masculino que tiene relaciones sexuales con una mujer durmiente. Eso es un incubus. Esto explica los moretones en las piernas. También dice que logró grabar al fantasma depravado. ¿Qué pasa por aquí? Mi perrito que ladraba y veía cosas. Como también eso yo en mi pueblo igual pasó, porque igual decían que los perros tienen esa visión de ver a los fantasmas. Bueno, hemos llegado al final de este otro podcast de los audios de Cruz Escribiente. Lo narro porque ustedes me pidieron que contara la historia de la verdadera Bella Durmiente. Hay muchas otras historias que están por allí que me gustaría relatar. Quiero saludar rápidamente a todos los que nos escuchan desde Guatemala. Sé que en Guatemala nos está escuchando mucho. Muchas gracias. También quiero saludar a todos los que están en México, en Nicaragua, en Colombia, que es mi país. Un saludo grandísimo a todos los que me están escuchando. Y bueno, solo quiero dejar una pequeña reflexión sobre este asunto. Y es que la salud es muy importante en nuestras vidas. Normalmente nosotros no le ponemos tanta atención a la salud. Nos ocupamos de otras cosas, estamos pendientes y nos decepcionamos de cosas pequeñas. Por ejemplo, si alguien no nos habla, si alguien no nos mira, entiendo, porque eso nos causa dolor. A veces también le ponemos mucha atención al dinero, si debemos, si no tenemos, si otro tiene. Y creo que eso también es bueno, porque el dinero en parte representa el bienestar. Con dinero puedo comprar comida, puedo curarme, puedo ir al médico. Pero eso no es el centro de todo. El centro de todo es realmente estar bien con uno mismo, tener buena salud. Las historias que les he contado hoy rayan los límites de la enfermedad. Personas que se quedan dormidas y no vuelven a despertar. Gente que no puede dormir tampoco. Y gente además que simule que tiene problemas mentales. Todos tenemos problemas mentales en algún momento de nuestra vida. Nadie es completamente sano. Nadie es completamente virtuoso. Todos tenemos algún defecto. Pero yo sí les digo a ustedes que tenemos que tratar de tener buena salud. Tenemos que tratar de ejercitarnos, de sentirnos bien, sobre todo con nosotros mismos. Sentirnos bien con lo que somos. Porque nosotros, todos nosotros, tenemos la oportunidad de cambiar las cosas malas que tenemos. El primer paso para el cambio es darnos cuenta que nos hemos equivocado. El primer paso para el cambio es darnos cuenta que estamos mal. Aceptar que nos equivocamos. Si usted quiere dejar de fumar, puede hacerlo. Si quiere dejar de tomar, puede hacerlo. Si quiere tener una relación más bonita con sus hijos, lo puede hacer. Y lo puede hacer ya. Tome la decisión. Dé un paso. Usted puede. Usted tiene fuerza. Usted está vivo. Usted puede. Usted tiene fuerza. Usted está vivo. Hay otras personas que están enfermas. Conozco muchas
Conozco muchas personas que tienen enfermedades casi incurables, que están al borde de la muerte, pero siguen luchando. Si usted tiene un problema simplemente de sus hábitos, de sus gustos, de sus deseos, de sus apetitos, puede corregirlo. ¿Lo puede hacer? ¿Por qué no? Desde aquí yo le mando toda mi fuerza. Desde aquí le mando todo lo que pueda hacer yo, todas mis buenas intenciones. Y vuelvo a decir, estamos vivos todavía. No sé si cuando usted escuche esto yo todavía estoy vivo, pero estamos vivos y mientras estemos vivos podemos luchar. Y es por eso que yo, aquí en medio de la noche, frente a un micrófono, le quiero decir a usted, esté donde esté, yo lo quiero mucho.